Vamos con A Primera Hora. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora. Y caramba, después de la entrevista con Gloria, pasamos a otro banquete que nos encanta de debate y análisis político. Y con un contexto más internacional. Nos visita el consultor político nacional e internacional, Raniero Casoni, quien está aquí de nuevo con nosotros desde agosto. No te veíamos. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz de estar aquí con ustedes, además en este ambiente navideño. ¿Verdad que sí? Mira dónde te pusimos para que te salieran bonitas y cositas de Navidad. Raniero, cuéntanos un poquito. Yo tengo una situación, Raniero. La última vez que vinimos contigo aquí, estamos hablando cerquita del proceso pasado de elecciones en Venezuela, el 28 de julio. Había una esperanza de que algo iba a cambiar en Venezuela y sigue Maduro. Bueno, sigue hasta enero. Hay que ver qué va a pasar en enero porque dice González que él va a ser juramentado. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? Él va a llegar a juramentarse. Que él va a llegar a juramentarse. Bueno, lo primero que, parte de esa conversación en el contexto que había era si realmente habíamos ganado las elecciones, si realmente había sucedido un triunfo, y han pasado de agosto acá casi 4 meses y todavía Nicolás Maduro no ha presentado una sola acta. No ha presentado ni siquiera cuál fue el resultado real. O sea, tú puedes entrar en la página web del CNE y no vas a conseguir la información. Y como decía en aquel programa, resultados con VZLA, tú puedes ver todo lo que pasó. Además, un ejemplo de transparencia electoral que no ha ocurrido todavía en muchos países. Digamos, uno entra aquí, por ejemplo, a ver el portal de la Junta Central Electoral y no vas a ver la totalización de votos y el acta de cada colegio electoral. Eso sí ocurrió en Venezuela y ocurrió justamente en un contexto de dictadura, de totalitarismo que hay en Venezuela y que ha sido una de las manifestaciones cívicas más grandes por la lucha de la libertad y la democracia que se ha dado en la historia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mira, estamos en un contexto en el que me encantaría tener una bola de cristal para analizar, pero la verdad es que cuando dieron el curso en la universidad no aprendí a hacerlo, no lo aprendí. Pero sí te puedo decir 3 cosas que son importantes. 1, no hay ningún país democrático, ni siquiera de su tendencia ideológica, que reconozca hoy a Nicolás Maduro su triunfo. Primer punto. Segundo punto, hay además un proceso de transición, que esos son los procesos de transición. Alguien me preguntaba, bueno, Raniero, ¿tú eres capaz de ir a una notaría y firmar que estamos en transición? Y yo le diría, es que los procesos de transición pueden durar de forma inmediata o puede durar mucho tiempo. O sea, por ejemplo, la República Dominicana tuvo un proceso de transición sumamente rápida de cuando pasó de Balaguer a Antonio Guzmán Blanco. Pero en el caso del contexto de Venezuela, en algún momento con la dictadura, saliendo de la dictadura de Juan Vicente Gómez, arranca un proceso de transición con su fallecimiento, con Eleazar López Contreras, que fue en el 36 y termina en el 58. O sea, duró 22 años. O sea, los procesos de transición son procesos complejos, porque requieren de negociación, requieren de quiebres de la coalición dominante, requieren de muchas cosas. Que esas variables aún no están claras de lo que puede ocurrir en el caso de Venezuela. Ahora bien, hay un tercer elemento. ¿Cuál va a ser la política que va a tener los Estados Unidos en función de Venezuela? Si hay un reconocimiento, o por lo menos un pacto por el petróleo y por la cantidad de empresas que van a empezar a privatizar en Venezuela porque necesitan flujo de capital, pues definitivamente esa transición va a durar mucho tiempo. Ahora, si por el contrario Donald Trump continúa la política en la que está cerrando Biden, que es empezar a sancionar a personalidades, y empieza una serie de persecución interna y externa sobre los flujos de capitales que tiene Nicolás Maduro, pues definitivamente habrá un cambio. Pero además, estamos hablando también en presencia de algún modo de un narcoestado. O sea, en Venezuela hay un narcoestado en este momento, donde esa complejidad hace que la transición sea mucho más compleja porque requiere de negociación, requiere de conciliación, requiere de a veces hacerse la vista gorda y un tema que es importante.
pareciera ser vital en este momento, aunque María Corina Machado sea la gran líder que ha llevado esto, pareciera que el proceso de negociación debería quedar en manos de Edmundo y no de María Corina, de forma que permita cierta convivencia para lograr esa transición. Ok, Reiniero, parecería, dentro de todo este análisis, que la oposición perdió el momento. Esa salida de Edmundo Fue dolorosa. fue dolorosa y como un cubo de agua fría. ¿Tú crees que independientemente de que eso pasó, de que ese momento, de que la opinión pública, de que todos los países comenzaron a generar esa presión, ¿tú crees que eso no hará un daño significativo a este mismo proceso de transición que tú estás diciendo? Que no necesariamente tiene que ser en enero, que no necesariamente tiene que ser, que se tomará su tiempo, pero digamos que esa pérdida del momento puede alejar ese momento en que se realice esa transición. Pero fíjate, digamos, sí, hubo un golpe anímico, sí, fue un golpe a la moral, pero ¿qué ha pasado durante todo este tiempo mientras Edmundo está afuera? ¿Qué ha podido hacer María Corina? Estar encerrada todavía, digamos, a expensas de cualquier persecución que ocurría. Y Edmundo estaba más bien recorriendo el mundo y, por ejemplo, en una reunión de la Unión Europea le colocan presidente Edmundo González. Entonces empiezan a recibirlo ya con honores de jefe de Estado. Entonces ahí también hay otra señal, ¿no? Digamos, es muy fácil a veces decir, bueno, esto es que aquí, pero ¿cómo hacemos? Porque la verdad es que no hay un libro o un truco o una guía que te dice cómo combatir dictadura, cómo combatir totalitarismo. Esa es la complejidad en la que estamos en Venezuela hoy y por la cual, por ejemplo, hace poco se presentó aquí en la Cámara de Diputados y justamente las actas, pero se ha hecho por todos los países, ya fue a Paraguay, fue a Brasil, fue a Argentina, se ha ido presentando las actas donde demuestra que el triunfo electoral estuvo de la mano de Edmundo González y que le está pidiendo al mundo que no vayan al 10 de enero a juramentarse con Nicolás Maduro. Y sí es verdad, Edmundo ha dicho que va. Vamos a ver qué pasa, cuál es el planteamiento, porque no todo lo que se ve es realmente lo que va a ocurrir. Reiniero, quisiera ya pasar un poco a la parte local. Y decía el día de ayer en mi comentario que pareciera que nosotros no estamos a 3 años de las elecciones, sino que estuviéramos aún en el diciembre del año previo al año electoral, porque vemos discusiones sobre quién debe ser el candidato en la Fuerza del Pueblo, discusiones sobre quién debe ser el candidato en el PRM y a candidatos o personas que han anunciado sus aspiraciones en el PLD también ya recorriendo el país. Y quisiera que fuéramos por parte, dado tu expertise como consultor político. En el caso particular de la Fuerza del Pueblo, el día de hoy se debate entre si Leonel Fernández u Omar Fernández. ¿Quién consideras tú que tiene más quizá condiciones materiales, se puede decir, no únicamente la capacidad para gobernar, pero también la simpatía y también que tiene un techo más alto en el cual llegar de simpatía, entendiendo en el caso del presidente Leonel Fernández de que su tasa de rechazo es muy alta? Bueno, la primera, en la República Dominicana siempre me ha gustado porque de algún modo las elecciones nunca se acaban. O sea, lo dice un dominico venezolano italiano. ¿Y para los consultores eso es bueno? sí, Claro. sí. Hay algunos que empiezan temprano y prefieren invertir con un consultor para hacerlo. Hay otros que simplemente improvisan y tienen como resultado que no llegan. Y en eso hay que reconocer, por ejemplo, el presidente Abinader. El presidente Abinader, perdiendo las elecciones del 16, continuó trabajando con su equipo consultor y eso lo llevó a la presidencia en el 2020. O sea, que significa que funciona. Sí, funciona muy bien cuando haces la planificación adecuada y proyectas. Cuando te dejas llevar también. Sí. ¿Qué está pasando ahora? Mira, vamos a empezar por la Fuerza del Pueblo. El problema de la Fuerza del Pueblo sigue siendo la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es el problema de la Fuerza del Pueblo? Que si tú quitas el apellido Fernández, ¿qué queda? Desde el punto de vista del liderazgo. ¿Quién pudiera ser el candidato? ¿Cómo generan las estructuras? Pero tú dices Fernández en contexto padre-hijo, o sea, cualquier En contexto otro. padre-hijo. Entonces, el problema está en la identidad, no puede estar circunscrita a uno de los dos. Tiene que estar circunscrita también a una identidad partidaria, que en algún momento de la campaña pasada lo empezaron a realizar, pero ya difuminado. Si quién tiene mejor opción, si Leonel, Omar, Leonel, eso todavía faltan 4 años para decidirlo.
definitivamente Leonel ya tiene un techo, pero Omar también empieza a ser conocido. Entonces, digamos, ahí es donde todavía hay que seguir vislumbrando hacia dónde vamos. Y pudiera darse el tema porque vemos unas marcadas diferencias ideológicas entre ambos sectores. Desde el punto de vista de que Omar lo vemos, por ejemplo, en un video que le abre los brazos al vocero de Vox en la Cámara de Diputados mediante un encuentro virtual que tuvieron, y luego tenemos al sector de Leonel Fernández, muchas personas de su sector incluso participando en las actividades del PSUV en Venezuela. No llegará un punto donde seguidores de uno y seguidores de otro se disputarán el accionar internacional y local en términos ideológicos del partido. Ya eso empezó. Y eso ha empezado desde el mismo tema de Venezuela, donde Omar marcó una posición distinta a la marcó su papá. Pero además, eso ya está ocurriendo cuando hemos visto declaraciones externas de donde unos hablan de una candidatura y otros hablan de otra candidatura. Y a veces hasta con la arrogancia, ¿no? De este es mi candidato, o sea, no desde el debate, sino este debe ser el candidato, más allá de provocar un debate. Y por eso la fuerza del pueblo ha empezado a recoger. Pero eso es una situación que está pasando en todos los partidos. Digamos, ese quiebre interno por ver quién va a tener la candidatura ha empezado a no solo en la fuerza del pueblo, que ahí es algo así como un poco Star Wars, ¿no? O sea, papá contra hijo, Darth Vader, Luke Skywalker, o sea, por decirlo de algún modo. Pero en el caso de, por ejemplo, el PRM, para pasar, o el PLD, vamos al PLD primero. En el caso del PLD también está en la misma situación. Tenemos a un Francisco Javier que ya ha empezado a recorrer, que ha empezado a estar activando. Tenemos un Abel Martínez, que sí, que fue el candidato presidencial. Y tenemos también un Juan Ariel Jiménez, que también está asomando a la cabeza, que parece que va a aspirar. Y por las declaraciones que da, todo apunta a que está en eso. Pero insisto, faltan 3 años. Quizás el PLD pareciera ser el menos conflictivo a lo interno, porque ya se convivió con Abel como candidato presidencial y en algún momento quizás hubo tensión entre Danilo y Abel, y sobre todo Francisco, Javier, Abel. Pero aún parece que ahí hay más cordialidad que en los otros partidos. Y en eso quiero ir hacia el PRM. En el PRM el problema está en que se está concentrándose mucho en el liderazgo de quién va a ser los candidatos y poco en lo que el partido debe garantizar como unidad. Y si vemos los resultados de los nombramientos que ha hecho el presidente de algún modo ha favorecido a todos los candidatos presidenciales. O sea, no hay un favoritismo marcado. Ahora bien, la lucha yo creo que está bien disputada entre David Collado y Carolina Mejía. Quizás ese conflicto entre ellos permita que se entre un tercero en el juego. ¿Quiénes son los terceros en el juego? Un Wellington Arnaut, que tiene una estructura bien consolidada. Un Yayo San Lobatón, que tiene una buena estructura que lo ha venido acompañando. Y tienes otras figuras que pudieran estar entrando en ese juego, como una Raquel Peña, por ejemplo, que también pudiera estarse asomando. Y ahí yo decía hace un rato el debate si debería ser una mujer, debería ser un hombre. El problema no es quién es. Y cuando presentas precisamente una campaña en función del género, la gente se conecta con eso y no se conecta con lo que realmente tiene la capacidad de. Y ahí el mejor ejemplo de una persona que para mí pudo haber sido una presidenta es justamente que se concentró en ser mujer, se olvidó de la simpatía que podía generar y se olvidó de construir estructuras, que es Margarita Cedeño. Y en ese sentido, ella marcó por 16 años encuestas, siempre estuvo adelante, siempre estuvo ahí. Y en ese ejemplo, quiero que se mire también a David Collado, que de algún modo sigue apuntalando en las encuestas, sigue adelante, pero, ¿y dónde está la estructura? ¿Y cómo está esto? O sea, el tema a veces no es solo marcar una encuesta, porque hay quienes ganan las encuestas, como diría Mauricio Bengochea, que siempre hace una conferencia que se llama ganadores de encuesta, perdedores de elecciones. El tema no es ganar la encuesta, es qué estás haciendo. Y mucha gente se confunde de que la política es simplemente comunicación, y es al revés. Toda comunicación es política, pero no toda la política es comunicación. Entonces, allí es donde está quizás el tema fundamental de los 3 partidos, en la que no se está concentrando mucho en comunicación y quizás poco en la política. Ingeniero,
ya que tocaste el tema del PRM, que está en el gobierno, los candidatos de gobierno toman lo bueno y lo malo. Toman lo bueno y lo malo del gobierno porque la gente termina, ¿verdad?, haciéndoles culpables de cosas, de ejecutorias de su gobierno, de su partido, aún no sean de ellos. Hemos visto el PRM con un tema problemático desde el punto de vista fiscal, una baja inversión pública, un alto gasto corriente, cuestionamientos a muchas cosas. Fuera del liderazgo que tiene el presidente, que lo tiene, eso es innegable, ha ganado 2 veces las elecciones. Usted puede estar a favor o en contra de él, no. Yo soy un crítico de él, pero hay que reconocer eso. Fuera de ese liderazgo del presidente, el PRM como partido tiene esa obra de gobierno que pueda tomar cualquier candidato y hacerlo presidente de la República. Indudablemente sí. Yo creo que así como Leonel la tuvo, así como Danilo la tuvo, yo creo que el presidente Abinader también ha hecho obras que son interesantes. Por ejemplo, el descentralizar el país en temas de oportunidades, el desarrollar Montecristi, el tratar de desarrollar Pedernales, Barahona, con todas las terminales de crucero que están generándose. Definitivamente sí hay obras con las que hay que hacer. Yo creo que de algún modo lo que falta es quién lo comunica, ¿no? Cómo lo comunican, porque hay tanto que se ha hecho pero que no se ha dicho, porque normalmente a veces, y esa es una creencia falsa que los políticos tienen, las grandes obras marcan un hito. Y yo hice una encuesta en una oportunidad en la UAS. ¿Quién construyó el edificio principal de la rectoría? Bien. Yo le preguntaba y, por ejemplo, el 60% no sabía que había sido Leonel Fernández. Entonces, las grandes obras pasan y la gente se les olvida. Lo que importa es lo que tú haces para que tu vida cambie. Entonces, por ejemplo, construir oportunidades en Pedernales y ver cómo familias se empiezan a reunificar alrededor de Pedernales va a generar un impacto. En el caso de Puerto Plata, que las familias empiezan a ver que los negocios empiezan a prosperar, nunca se va a olvidar que esas oportunidades se las brindó un gobierno. Esas son las cosas que cambian la vida de unas personas. Sí, Raniero, pero perdóname con eso, porque justamente en los procesos electorales, una de las cosas que se exhiben son las que se ven, más que las transformaciones. Por ejemplo, ¿quién hizo, un discurso, quién hizo el metro? ¿Quién hizo el elevado? ¿Quién hizo la carretera tal? Te lo digo porque eso fue discurso de campaña que caló muchísimo, tal vez no impactaba directamente la vida de una persona, aunque sí le impactaba porque eliminaba tapones o cualquiera de los servicios que brindaba. Fíjate, y lo digo aquí porque he hecho el comentario de análisis de cuando tú vas a otros países. Cuando tú viajas a cualquier parte del mundo, ¿cuáles son las 3 cosas que más identifican a ese país? Es la infraestructura, es el desarrollo y es la gastronomía. Y en esa infraestructura, en ese desarrollo y esa gastronomía, en el desarrollo uno va de compras. ¿Y dónde va? O sea, parte de lo que un gobierno deja es importante y el trabajo es de ellos en campaña recordarlo. Y sumarle a eso para que la conteste la misma. Aquí nadie ha creado más oportunidades, más desarrollo que el PLD y hoy el gobierno. Es decir, hacia dónde quiero llegar es que nada más no es esa obra de gobierno. Hay muchísimas otras situaciones, ¿verdad?, dentro de los partidos que comunican o que logran que un candidato o una candidata presidencial de ese partido pueda avanzar. Y es ahí donde hay que hacer la diferencia. Es decir, las obras, la gente los recuerda si se los recuerda. Pero los cambios y las oportunidades que recibiste, no hace falta mucho recordarlo porque ya eso lo tienes. Digamos, y voy a poner un ejemplo que ya lo puse, el caso de Margarita Cedeño, que como estuvo, insisto, para mí es la persona que tuvo más tiempo en el poder, con poder, y que hizo cambios reales, pero que no supo comunicar esos cambios reales. ¿Tú crees que fue que no lo supo comunicar? ¿O la forma de la que comunicaba era un poco...? Estoy totalmente convencido de que ni lo supo comunicar ni que la forma de comunicación era adecuada. Pues puede ser más la segunda. ¿Yo me puedo inclinar más por la segunda? Sí, pero yo creo que la primera también pesa, porque no supo cómo hacerlo. Y yo decía, yo voy a poner 2 ejemplos. Uno que no me gusta, porque además es un tema, pero por ejemplo hubo Rafael Chávez Frías en Venezuela. ¿Cuál fue la gran obra de gobierno? O sea, la gente no recuerda en Venezuela cuál fue la gran obra de gobierno. Lo que recuerda fue las misiones que llegaban a la gente, la forma en que el pueblo de la clase baja sintió que fue tomado en cuenta. Y ese tipo de cosas lo hizo popular.
Eso es lo que está faltando al gobierno, le está faltando al PLD y le está faltando a Leonel. No están comunicando la conexión emocional de generar oportunidades, de generar los cambios y la transformación. Porque a nadie le gusta, yo te hice esto, yo te hice esto, yo te hice esto. A la que le gusta a la gente es cómo yo te ayudé en esto. O quién te apoyó en esto. ¿Recuerdas cómo está? ¿Te acuerdas cuando Pedernales estaba solo sin oportunidades y tenías que emigrar para buscar algo? ¿Te acuerdas cómo Puerto Plata antes llegaban los cruceros y ahora llegan que se entaponan los cruceros? ¿Te acuerdas cómo el agua no te llegaba a tu casa y ahora te está llegando el agua por lo menos 2 o 3 veces a la semana? Y que ahora tiene mayor producción. Esas cosas van a ocurrir. Y eso es lo que la gente tiene que ver. Además, ¿tú sabes qué le gusta a la gente en esta época? Transparencia. Pero no la transparencia esa a la que ya los medios de comunicación quizás se han acostumbrado a hacer y a realizar. Que es que, no, se dio una licitación de 300.000 pesos. ¿Quién se cogió esos 300.000 pesos? Como si 300.000 pesos fuese mucho dinero para una ejecución de cosas en el Estado. O un sueldo, por ejemplo, no, se está ganando 300.000 pesos. Ajá. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es la responsabilidad que está? ¿Tú sabes lo que es manejar un tema de administración pública? La corrupción no está allí. La corrupción está en otras etapas. Entonces, esa hipersensibilidad hacia esos temas, que además empezó en algún momento con el PRM en la oposición, pero que ahora se exacerba más y no hay ningún detalle y además se hace con una función que a mi modo de ver es lejos de contribuir a la democracia, pudiera estar socavando y caminando hacia otros caminos, digamos, hacia el autoritarismo, donde pudiera ser, eso es un fenómeno que se está dando en muchos países de algún modo, que ante no creer en las instituciones pasan estas cosas. Eso que está ocurriendo y que está desviando el debate hacia donde debemos hacer, donde debe estar construida la política. Eso que de algún modo, lejos de debatirlo y compartirlo, nosotros nos hemos convertido en unos antipolíticas. Es decir, gracias a las redes sociales, de algún modo, yo comparto mi opinión sin debate. Yo lo que quiero es que otro que tenga mi misma opinión se una a mí. Eso es lo que está pasando. La política no es más que la construcción del espacio público por medio del lenguaje, expresando nuestra libertad y respetando la libertad del otro. Que tenga tolerancia. Y de algún modo eso se ha perdido. Y si hay algo que rescatar, y no por eso me inclino a que el gobierno de Luis Abinader ha sido bueno, pero si hay algo que rescatar del gobierno de Luis Abinader es que ha buscado justamente ese consenso de algún modo, de construir ese debate de algún modo. Quizás se exagera mucho, por ejemplo, con la reforma. Con la reforma. Primero fue de algún modo impuesta a lo interno, fue de algún modo impuesta hacia afuera y no generó un debate, sino, bueno, está bien, yo no me meto en ese conflicto, prefiero retirarla. No se construyó la política allí, pero ya hemos visto cómo en otras ocasiones, cada vez que lo hacía, busca esa construcción de esa política. Claro. Por ejemplo, a través del CES, como convocaba para el tema de las fronteras. Entonces ahí tú veías las posiciones posiciones que son válidas. No, pero yo no voy, pero mi idea es esta. Pero por lo menos estaba dando la idea y se está buscando esa construcción. Y eso es lo que no puede perder este país, porque las democracias son frágiles y son más frágiles porque hoy hay mucho más gente que está atenta a lo que ocurre y lejos de lo que está atenta de estar hacia lo que realmente ocurre, está atenta hacia la viralización de las noticias. Sí, Raniero, y yo cierro con esta. ¿Cómo tú proyectas el futuro de la política o del PRM específicamente? Porque el presidente quiere dejar un legado, el presidente quiere ser de alguna forma reformador, transformador del Estado, por eso quiere constituirse como el primero que ha modificado la Constitución y no para su beneficio, por eso ha hecho la reducción en el Congreso, etcétera. Pero hay otros puntos que como que se le están yendo de las manos, sobre todo por sus funcionarios. ¿Cómo ves el futuro del PRM de cara a un proceso electoral para el 2028? Bueno, lo primero es que hay unas alertas, ¿no? Las alertas ya están. El gobierno está divorciado de algún modo del partido. Eso fue la primera alerta con la reforma fiscal. No fue que lo dejaron solo. A mi modo de ver, no fue que lo dejaron solo. Fue que no hubo el debate necesario para construir esto.
ese apoyo. ese apoyo. Luego, la alerta viene porque entonces empiezan a ver, bueno, como el presidente ya no va, yo tengo que construir la estructura. Entonces, probablemente dejan de hacer sus funciones para dedicarse realmente a la construcción de gobierno y a la construcción del consenso interno. Esas son dos alertas, alertas tempranas. Todavía faltan 3 años, más de 3 años. Ahí hay las acciones necesarias de tomar correctivos para poder llegar en unidad para el 28. Insisto, si a mí me preguntan hoy quién tiene la ventaja de aquí al 28, la sigue teniendo el PRM, sigue teniendo el carril de adentro. Sí. Claro, porque la oposición, mientras que siga desarticulada, mientras que siga también... Peleando por apellido. Por apellido o por el liderazgo. Ay. Va a ocurrir lo que está ocurriendo. Entonces, en este momento, el PRM tiene el carril de adentro, pero tiene esas dos alertas en las que tiene que tomar acciones para lograr ese consenso necesario. Bueno, ya lo escucharon ustedes, al señor Raniero Casoni, consultor político, que a mí me encanta escucharlo a él, porque es que te pone como en una situación de que sí o no, estoy clara o no de ese tema. Raniero, gracias. Yo cierro con esto. En enero, ¿qué va a pasar en enero en Venezuela? En enero... ¿Qué día es el 10 de enero? ¿Cuál es la fecha? El 10 de enero. 10 de enero. La razón me dice que hay que tener paciencia, la esperanza me dice nunca la pierda, así que no sé. Bueno, no sabemos lo que va a pasar el 10 de enero en Venezuela, si asumirá, no lo creo ya. Yo veo a María Corina y me da pena ya. La dejaron sola. Yo creo que no está sola, yo creo que... ¿Está mal acompañada? No, tampoco, yo creo que tiene que dejarse guiar en este momento. Creo que ella tiene que dejar pasar al plano de dejar al mundo la negociación necesaria. El tema no está en María Corina en este momento, el presidente electo es Edmundo González. Bueno. Y hay que buscarla en la negociación a quienes ganaron. Bueno, pues vamos a dejar entonces que el tiempo nos diga qué va a pasar. Raniero, te espero pronto por aquí. Raniero Casoni, consultor político, con él vamos a una pausa, regresamos con el segmento que a Carlos más le gusta, en la parte de A Primera Hora, más joven. Más joven. Nos vemos en breve. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.